Bueno, muchachos, bienvenidos nuevamente. Hoy vamos a resolver el ejercicio asociado a el ajuste de la viscosidad mediante una ecuación tipo Arrhenius. Bueno, entonces el ejercicio nos dice lo siguiente, dice los compañeros aquí, ¿cierto?, estudiaron el comportamiento de la viscosidad de metanol y N,N dimetilacetamida en una mezcla de diferentes composiciones de metanol y en un rango de temperaturas entre 303,15 y 318,15 Kelvin. Y los datos experimentales que ellos obtuvieron los ajustaron a una ecuación tipo Arrhenius que se muestra en la ecuación 1. Normalmente cuando hablamos de ecuación tipo Arrhenius estamos relacionando datos de la constante de velocidad en el caso de la cinética química. Pero es posible que otro tipo de propiedades se ajusten a este tipo de ecuaciones. Para este caso vamos a ajustar la viscosidad más no una constante cinética. El procedimiento que se realiza a continuación sobre esta ecuación es similar para cuando se quieran ajustar datos de una constante cinética. Ok, entonces estos fueron los datos experimentales que reporta el artículo. Esos los pueden encontrar en el artículo que posteriormente referenciaré en la presentación. Y bueno, entonces nos dan datos de viscosidades a diferentes composiciones. En este caso X1 sería composición de metanol y a diferentes viscosidades. No debemos olvidar entonces que esta viscosidad aquí dividida por 10 a la menos 3 quiere decir que estos valores están divididos por esta constante y por lo tanto estos valores debemos multiplicarlos por este valor. Continuemos. Luego nos dice que entonces con base a los datos reportados realicemos un ajuste lineal para la obtención de los valores de la energía de activación y el factor preexponencial para el cálculo de la viscosidad en función de la temperatura para cada una de las composiciones mostradas en la tabla 1. Y que realicemos este ajuste utilizando la función fminsearch de MATLAB y los corroboremos mediante el uso de la calculadora. Aquí podemos utilizar el uso de la calculadora o el comando regression de MATLAB, ¿cierto? Y nos dice además de eso un dato importante y es que consideremos que la constante R de los gases es igual a 8,31447 por 10 a la menos 3 kJ mol Kelvin. Bueno, entonces vamos inicialmente pues a solucionar el ejercicio. Primero vamos a obtener una linealización de la expresión porque nos dice que realicemos un ajuste lineal. Entonces tenemos esta ecuación, es una ecuación tipo Arrhenius que nos relaciona la viscosidad en función de la temperatura y de la cual tenemos dos parámetros, el factor preexponencial AS y la energía de activación EA. Para poder linealizar esta expresión vamos a sacar logaritmo natural a ambos lados, sacando logaritmo natural a ambos lados y aplicando aquí la propiedad de los logaritmos de la multiplicación. Podemos decir que nos queda el logaritmo del factor preexponencial más el logaritmo de esta exponencial. En este momento podemos aquí cancelar los logaritmos con la exponencial y nos queda una expresión ya linealizada, que nos queda el logaritmo de la viscosidad es igual al logaritmo del factor preexponencial más la energía de activación sobre R por, en este caso, la inversa de la temperatura. Entonces, considerando que la pendiente de la línea recta es la energía de activación sobre R, el factor B o el corte de la línea recta es el logaritmo del factor preexponencial, la variable Y, que sería la variable dependiente, igual al logaritmo de la viscosidad, y la variable independiente, que es X, el inverso de la temperatura, podemos expresar la ecuación tipo Arrhenius como una línea recta. Esa línea recta de la forma Y igual a mx más b me queda igual a que Y es igual a la pendiente, que es la energía de activación sobre R, por X más b, que es el logaritmo del factor preexponencial. Entonces, consiguiendo el ajuste de esta línea recta, puedo conseguir los parámetros b y m y calcular los parámetros que se refieren al factor preexponencial y la energía de activación. Entonces, ¿cómo podemos resolver esto en MATLAB? ¿Cierto? Entonces, inicialmente nos dice el ejercicio que utilicemos el comando fminsearch de MATLAB. Entonces, ¿cómo utilizar la función fminsearch? Inicialmente pensemos qué hace la función fminsearch. Entonces, consideremos una función de x, una f de x, donde la función fminsearch nos encuentra un valor de x que da como resultado la función el mínimo. Entonces, para explicarlo mejor, voy aquí a hacer una gráfica. Nosotros tenemos un plano cartesiano, tenemos la función, una parábola, y esta parábola tiene un mínimo en este punto. Lo que hace la función fminsearch es encontrar este valor de x, que al yo evaluar f de x en este valor me dé el punto mínimo. El fminsearch sirve no solo para ecuaciones de una sola incógnita, sino para múltiples ecuaciones de múltiples variables, funciones de múltiples variables, y encuentra pues todas las variables que nos den el mínimo de la función. ¿Cómo funciona la función fminsearch en MATLAB? Entonces,
X, que es un vector de resultados o un escalar, dependiendo del número de parámetros que yo quiera ajustar o el número de parámetros que yo quiera saber para minimizar. En este caso, X sería un vector de dos posiciones, porque vamos a ajustar dos parámetros, es igual a fminsearch. Esta función, ahora veremos cómo se ingresa una función al fminsearch. Esta sería la función a minimizar. Entonces es @x, que son las variables, x chiquito es el valor o valores de las variables independientes, que en este caso serían los parámetros a ajustar, y los argumentos corresponden a otros argumentos de entrada de la función, como constantes, números que se necesiten dentro para los cálculos, bueno, etcétera, etcétera. Y finalmente xy corresponde a el valor inicial para comenzar las iteraciones, ¿vale? Como es un método iterativo, entonces siempre debe existir un valor inicial, que sería en este caso este xy. Ok, entonces, antes de ver cómo ingresar una función, debemos saber qué función vamos a ingresar. Nosotros, ¿qué vamos a minimizar? Nosotros sabemos que vamos a realizar un ajuste, pero un ajuste no en ningún lado o no concuerda con el hecho de tener que minimizar algo. Entonces, para saber qué es lo que debemos minimizar, vamos a basarnos en la teoría del método de ajuste no lineal, que se presenta en el libro en el Fogler, en la página 258, en la quinta edición, que este es el libro de Ingeniería de las Reacciones Químicas, no estoy seguro, no me acuerdo bien del nombre, en la página 258 del libro, que encontramos el método de ajuste no lineal. Este método de ajuste no lineal se utiliza para encontrar parámetros cinéticos, pero nos sirve en este caso para poder ajustar una ecuación tipo Arrhenius. ¿Qué dice el método de ajuste no lineal o la teoría del método de ajuste no lineal? Dice que para realizar un ajuste nosotros debemos encontrar los valores que generen que esta varianza o este sigma cuadrado sea el mínimo. ¿Y qué es este sigma cuadrado? Bueno, ese sigma cuadrado es igual a S cuadrado, que es la diferencia de cuadrados entre el valor medio y el valor calculado. ¿Y qué es esto? Entonces yo tengo una gráfica, ¿cierto? Yo hago un ajuste, digamos que en este caso una línea recta, este es el ajuste que me dio y yo tengo unos puntos, ¿cierto? Una dispersión de puntos por aquí. Entre el valor calculado, que es la línea que yo calculé con unos parámetros que yo encontré, ese es el calculado, y entre el valor medido, que son los puntos, estos son los valores medidos, ¿cierto? Entre el valor calculado y los valores medidos hay una diferencia, esta de acá. Y la suma de estas diferencias al cuadrado, como se nota aquí, es este valor S cuadrado. Y esta es la distancia que debemos minimizar. Lo que presenta el Fogler, o lo que presenta aquí este método de ajuste no lineal, es que lo que debemos minimizar no es solo la diferencia de los cuadrados, sino además de eso, este parámetro que estaba aquí por la varianza. ¿Y este parámetro qué es? Este parámetro es este factor S, que ya vimos cómo se calcula, y este valor y esta resta en el denominador. El valor n corresponde al número de datos tomados. El número de datos tomados. Por ejemplo, en este caso, me voy a volver a la diapositiva anterior. En este caso, el número de datos tomados equivale al número de muestras o de datos reportados experimentalmente. En este caso es 1, 2, 3 y 4 datos. Eso sería el valor de n. Sería el valor de n. Y finalmente el valor k es el número de parámetros que yo quiero ajustar. Que en este caso yo quiero ajustar dos parámetros, ¿cierto? K es igual a 2. ¿Por qué K es igual a 2? Porque ajustar dos parámetros. Esos dos parámetros son factor preexponencial A y energía de activación EA. Entonces esta es la función que yo debo. Yo debo encontrar entonces qué valores del factor preexponencial y de la energía de activación hacen que este parámetro sigma cuadrado sea el mínimo. Y para ello vamos a utilizar la función fminsearch de MATLAB. Entonces, ¿cómo ingresamos la función? Recordemos entonces primero la función linealizada. Esta es la función ya linealizada, esta es la que me relaciona el logaritmo de la viscosidad con el inverso de t. Y con base a esto ya puedo entonces llegar a minimizar eso. Entonces la función que le entra al fminsearch es una función muy similar a la que utilizamos en el caso del fsolve. Entonces tenemos una respuesta, ¿cierto? Un res que es igual a la función objetivo. Este es el nombre de la función, puede ser el que quiera. Y le entran en este caso un vector de variables independientes que serían en este caso los parámetros que debo ajustar, x, y el resto de argumentos. ¿Cuáles son el resto de argumentos? Bueno, el logaritmo de la viscosidad y la inversa de t. Y no nos puede faltar la constante universal de los gases R. Entonces me queda que el factor preexponencial va a ser x en la posición 1, la energía de activación va a ser x en la posición 2,
y yo voy a calcular el logaritmo, ¿cierto? El logaritmo de la viscosidad. Es un logaritmo calculado porque yo lo voy a calcular con mis parámetros. ¿Y cómo lo calculo? Entonces esto es igual a el logaritmo del factor preexponencial más la energía de activación por el inverso de t dividido r. Y finalmente ya con el calculado y el medido que entra en la función, el medido yo lo tengo calculado mucho antes y ahora cuando veamos el código de MATLAB vamos a mirarlo, puedo calcular el factor S, ¿cierto? El factor S, que es la sumatoria de las diferencias entre el valor medido, el valor calculado al cuadrado. Y el factor o lo que yo quiero minimizar, que es la varianza, va a ser lo que me va a soltar la función, que es el res, que es igual a S sobre la cantidad de datos que yo tengo, ¿cierto? Esta es la longitud del vector LNN, que sería entonces la cantidad de datos que yo tengo o que me reportaron, menos el número de parámetros que yo quiero ajustar, que son 2. Y esta es la función entonces que nosotros ingresamos en el fmin search como mostré anteriormente. Y posteriormente veremos aplicado en MATLAB. Entonces estos fueron los resultados obtenidos para los 3 ajustes a las 3 composiciones diferentes. Para cuando x vale 0, para cuando x vale 0.44444 y para cuando x vale 1. Estos los pueden corroborar. El objetivo es que estos valores sean corroborados mediante el comando regression de MATLAB o utilizando una calculadora. Y pueden ser también corroborados con los datos reportados por el artículo. Continuemos. Esta es la obtención del gráfico, ¿cierto? Este es el gráfico del ajuste. Entonces, la primera línea, la morada, corresponde al ajuste para cuando x vale 0, la segunda para cuando vale 0.4444 y la última para cuando vale 1. Realmente, con los datos que obtuvimos y mirando las gráficas, el ajuste es relativamente bueno. Por ejemplo, en este caso sí se nota que se pudo minimizar al máximo esta suma de residuales, ¿cierto? Esta diferencia de los cuadrados, ¿cierto? Aquí me disculpo. Aquí tengo el error de los ejes. Aquí en este eje va la viscosidad, ¿cierto? Viscosidad. Y en este eje va la temperatura. Ahora cuando damos la gráfica en MATLAB, pues la veremos ya corregida. Finalmente, entonces, además del comando fmin search, pues hay un comando único para realizar regresiones o ajustes no lineales, de por sí no lineales. Entonces el objetivo es que utilicemos el fmin search para realizar el ajuste lineal, pero además de eso utilicemos la función NLinFit para calcular o realizar el ajuste no lineal de los parámetros. Entonces, ¿cómo funciona el NLinFit? Inicialmente debemos conocer cómo se le ingresa una función al NLinFit de MATLAB. Entonces, una función al NLinFit de MATLAB es muy sencilla. El NLinFit nos da un valor, que yo coloco cal porque es un valor calculado, ¿cierto? Tiene un nombre, como todas las funciones, pero solo le entran 2 parámetros. Le entra un parámetro x y un parámetro x grandecita. Entonces, x chiquita o la x pequeña es como en la función del fmin search, pues la de las variables independientes o la de los parámetros. En este caso, x en la posición 1 corresponde al factor preexponencial y x en la posición 2 corresponde a la energía de activación. A todas las funciones que se vayan a ingresar al NLinFit, como posteriormente les enseñaré a ingresarlas, todo el resto de parámetros o el resto de argumentos que le podían entrar al fmin search, pues en este caso no se da. En este caso lo que le entra hay que ingresárselo por dentro de la función, como en este caso hay que ingresarle el valor de la constante r, ¿cierto? Listo. ¿Y qué es x? X es una matriz que posee todas las variables independientes. En este caso, la única variable independiente que yo tengo acá es la inversa de t, y es como se ve acá en x, la primera fila de x, todas las columnas. Entonces, diciendo que x sea una matriz, ¿cierto? Una matriz. Me dice primera fila, entonces la fila 1, todas las columnas correspondería a toda esta fila de acá. Y toda esta fila de acá es la inversa de t, que es lo que yo le voy a ingresar a x. Ahora cuando veamos cómo se ingresa, pues notaremos cómo funciona. ¿Y qué es el calculado? Pues el calculado es el valor que calcula, que sería nomás, y en este caso, pues en este caso la función está linealizada. En MATLAB la veremos sin linealizar. Es el logaritmo de a, ¿cierto? El logaritmo del factor preexponencial más la energía de activación por el inverso de t dividido r. Ok, ¿cómo metemos un NLinFit en MATLAB? Entonces ya tenemos una función con nuestro ajuste o con nuestra función que queremos ajustar. Ahora vamos a mirar cómo metemos ese NLinFit en MATLAB. Entonces la respuesta o el vector de respuestas, que es muy similar al fmin search, este vector de respuestas en este caso corresponde no más a 2 parámetros, que sería el parámetro del factor preexponencial, el parámetro de la energía de activación, es igual al NLinFit, ¿cierto? La función
y a esta función le entran los siguientes parámetros. X, que es el valor o valores de variables independientes, que es la matriz que le entraba a la función. Entonces en este caso la matriz que nosotros vamos a generar va a ser no más una fila, porque solo tengo una variable independiente que es la inversa de t. Es no más una fila. ¿Qué es y? El valor de variable dependiente. Entonces en este caso y sería el logaritmo de la viscosidad, pero el logaritmo de la viscosidad que nos da el ejercicio son los valores reales. Yo tengo que hacer que con esta x me ajuste a que estos valores. Fun es el nombre de la función ajustar. Entonces en este caso, entre comillas simple, colocamos el nombre de la función. En este caso no hay una arroba x, no hay entre paréntesis los valores que le entran, no, simplemente entre comillas simple metemos el nombre de la función. Y finalmente xy, como anteriormente habíamos hablado, es el vector de valores iniciales. Entonces este vector de valores iniciales debemos ingresarlo para que él comience a hacer las iteraciones. Ok, muchachos, eso es, por decirlo así, toda la información o toda la parte teórica y práctica de cómo realizarlo en MATLAB. Ahora vamos a ver cómo realmente funciona el código ya en el compilador. Entonces ya nos vemos. Bueno, muchachos, aquí ya nos encontramos entonces en el código, ¿cierto? La resolución del ejercicio en MATLAB. Y bueno, se las voy a explicar rápidamente y lo más claro posible. Entonces inicialmente yo ingreso el valor de R me lo proporcionó el ejercicio, me voy a utilizar a este, y ingreso mis datos experimentales. Entonces yo sé que mis datos experimentales son estos 4 valores de temperatura. Esto está de la tabla de los datos que reportan el ejercicio. Y yo voy a calcular el inverso de la temperatura, que sería 1 sobre la temperatura. Recordemos pues que este punto es para realizar la operación punto a punto. Finalmente entonces ingreso todos los valores relacionados con las viscosidades. Entonces el primer vector N1 corresponde a las viscosidades experimentales o reportadas por el ejercicio, a la composición de metano 1 igual a 0. N2 corresponde a la de composición 1 igual a 0.44444. Y N3 corresponde a la viscosidad experimental cuando la composición de metano es igual a 1. Recordemos que en la tabla que se mostraba, estas composiciones o estas viscosidades se encontraban divididas por 1 por 10 a la menos 3, y en este caso lo que hacemos es multiplicar por ese 1 por 10 a la menos 3 para poder encontrar los datos del ajuste. Y entonces hago el balance o hago el ajuste, qué pena ahí, hago el ajuste para cuando x es igual a 0. Entonces, cuando x es igual a 0, tengo el logaritmo de n es igual a el logaritmo de del primer vector de viscosidades. Este primer vector de viscosidades es el logaritmo, que es el logaritmo de la viscosidad del ajuste que encontramos. Este vector x de acá, este vector x minúsculo, equivale a los valores iniciales del método. Los valores iniciales del método. ¿Cómo conseguí yo estos valores iniciales del método? Entonces, a continuación les voy a mostrar cómo llegué yo a colocar estos valores iniciales. Entonces, inicialmente, nosotros colocamos unos valores cualquiera. Digamos que vamos a comenzar en 1. Una de las mejores formas de ver cómo funciona el ajuste es graficar el ajuste. Entonces, voy aquí a hacer un cambio en el código rápidamente para poder ver cómo funciona el ajuste, ¿cierto? Cómo funciona el ajuste. Y con respecto al ajuste, ir mirando cuáles son los valores iniciales que vamos a conseguir. Entonces, voy a bajar un segundo, voy a copiar aquí unos cuantos comandos para poder hacer una gráfica que son importantes, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, aquí, ¿cierto? Acá, muy bien. Entonces aquí colocamos hold on y aquí hold on. Eso, entonces vamos a mirar cómo evoluciona esto. Voy a correr esta pestaña para acá. Ahí podemos seguir viendo esto, y en este lado voy a colocar el command window. Entonces, digamos que yo no conozco o no sé cuáles son mis valores iniciales para el fmin search. Yo coloco unos valores cualquiera, como en este caso voy a colocar el valor 1 y el valor 1, no más. Entonces voy a correr el código, ¿cierto? Recordemos que este punto de acá que yo coloqué con F12 hace que el código pare en ese punto, listo. Y me va a generar esta gráfica del ajuste. Esta gráfica del ajuste, pues, hombre, esto no ajustó correctamente, es evidente en la gráfica, ¿cierto? Aquí las diferencias son muy grandes, se nota pues que esta gráfica no tiene ninguna correlación con estas, y mucho pues el signo de la pendiente. Entonces lo que uno hace es coger los valores que le acaba de dar el ajuste, los valores que le acaba de dar un fmin search, que serían estos, y colocarlos como valores iniciales.
Entonces el valor del factor preexponencial, que en este caso yo lo coloco en la primera posición, me da 4.9547 por 10 a la menos 4. Entonces 4.9547 e a la menos 4. Y el valor de la energía de activación es 1.1810. Entonces 1.1810. Y vuelvo a generar o vuelvo a realizar el ajuste. Entonces vamos a volver a correr. Él vuelve a hacer el ajuste y bueno, el ajuste mejoró, ¿cierto? Empieza a mejorar el ajuste. Vemos que el FMIN Search empieza a dar una mejor convergencia. Entonces en este caso, bueno, digamos que el ajuste dice correcto, pero si vamos aquí al Command Windows, pues nos dice que a la final él agotó su cantidad de iteraciones y no nos dio el resultado final. Entonces realizamos el mismo procedimiento. Cogemos los valores que nos acaba de dar, 8.614 por 10 a la menos 6. 8.614 e a la menos 6 y el valor que le colocamos aquí a la energía es 11.6412. Y volvemos a realizar el mismo procedimiento. Ahora vamos a correrlo a ver qué tal el ajuste. Bueno, aquí el ajuste ya dio lo que tenía que dar, ¿cierto? Dio un ajuste bien, yo lo veo correcto, veo que tiene la tendencia y todo, y no me soltó ningún error en el Command Window. Entonces yo ya puedo estar completamente tranquilo y decir, listo, ya, esos son mis valores iniciales, no lo voy a tocar más. Esto sirve mucho para primero ayudarle al código a converger. Esto le ayuda mucho al nivel de convergencia. Y además de eso, bueno, puedes obtener valores coherentes. ¿Vale? Esa es la primera parte o la primera mañita que hay que tener en cuenta cuando utilizamos un comando como el FMIN Search. Voy a borrar todo lo que había colocado anteriormente y vamos a continuar. Entonces el FMIN Search está ahí, la función la vamos a repasar rápidamente, la función la tengo aquí abajo. Entra X, el logaritmo de N, pues que son los valores reportados, la inversa de T, pues que es el inverso de los valores reportados, y la constante R. El primer valor del vector X es el factor preexponencial, el segundo es la energía de activación, y hago un valor del N calculado con la linealización o la ecuación linealizada que voy a colocar aquí al lado, y finalmente entonces me queda que la diferencia de los cuadrados, ¿cierto? Y la suma de la diferencia de los cuadrados y finalmente lo que debemos ajustar, que es el valor sigma cuadrado al res. Y este es el valor que va al FMIN Search. Y me da estos valores. Entonces, ¿yo qué hice? Lo que yo hice fue obtener unos valores de factor preexponencial lineales para pues, cuando x vale 1 y un valor de la energía de activación lineal para cuando x vale 0, pues cuando x1 es la primera posición. Y esos valores van a ser para mí el valor inicial que yo le voy a agregar al NLinFit. Entonces vamos a repasar la función del NLinFit. ¿Cuál es la función del NLinFit? Es esta. Esta ya es la función no lineal, ¿cierto? Esta ya es la función no lineal. En este caso, la función no lineal, tenemos R que es igual, el factor A que es el preexponencial, E que es el igual, y la temperatura. Aquí no es el inverso de la temperatura, no, es la temperatura. Y aquí colocamos la ecuación de Arrhenius sin linealizar, que es el factor preexponencial por la exponencial de la energía de activación sobre la constante por la temperatura. Aquí no está linealizado esta ecuación y por lo tanto vamos a realizar un ajuste no lineal. Este ajuste no lineal entra al NLinFit. Entonces miremos cómo le entran las cosas al NLinFit. Le entra el vector de variables independientes, una matriz de variables independientes. Como en este caso yo solo tengo t, pues mi matriz corresponde al vector t, ¿cierto? Esto es una fila. Luego le entra el vector de variables dependientes, que en este caso serían las viscosidades. Como estoy hablando de la viscosidad cuando x es igual a 0, entonces me llevo este vector, n1. Cojo y copio el nombre de la función tal y cual está, sin colocarle una arroba, sin colocarle paréntesis ni nada, fun objetivo 2, que es el nombre de esta función, fun objetivo 2 y los valores iniciales. En este caso, pues yo ya no tengo que jugar con valores iniciales. Yo acabo de hacer un ajuste lineal que se aproximó demasiado al valor real porque lo acabo de hacer con la minimización y con la teoría del ajuste no lineal que nos da el Fogler. Entonces estos valores iniciales yo no tengo que jugar con ellos, ya son muy idóneos. Y estos son los valores que entran en el NLinFit y finalmente son los que me dan el ajuste, ¿cierto? Con estos valores que me dan el NLinFit yo realizo el N1 calculado, que es justamente lo que yo voy a graficar, ¿cierto? El N1 calculado. Ese N1 calculado es lo que corresponde a el ajuste. Este procedimiento que hice acá para X1 se repite igual para X cuando vale 0.44444 y finalmente se repite tal cual para cuando X1 es igual a 1. Y finalmente entonces hago aquí la gráfica en MATLAB y obtenemos, si corro todo el código, la siguiente gráfica.
que es la que yo les mostré en la presentación. En la presentación tenía yo el error acá de los ejes, pues aquí ya está corregida y está evaluada la función y el ajuste gráficamente. Recordemos entonces que si están interesados, además de encontrar la gráfica, corroborar el ajuste con el artículo que en la descripción queda referenciado para que lo busquen. Además de eso, pueden utilizar el comando regression de MATLAB para obtener el valor del factor de correlación R y mirar qué tan bueno es realmente el ajuste. Bueno, muchachos, yo creo que eso es todo. Fue un ejercicio sencillo, un ejercicio rápido, pero me parece que extremadamente importante. Muchas gracias.